Durante las últimas semanas, el hackeo de más de 14.000 tarjetas bancarias chilenas encendió las alarmas de los bancos, de las empresas que mantienen datos bancarios de sus clientes y del gobierno. La Ley 19.223, promulgada en 1993, tipifica figuras penales relativas a los delitos en informática. Son 4 artículos, donde solo 2 se podrían aplicar a lo que ocurrió con las tarjetas de crédito y débito de los clientes de la banca chilena. El artículo 2 persigue a las personas que, con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información de un sistema, lo intercepte o acceda a él. La pena es presidio menor en su grado mínimo a medio. En tanto, el artículo 4 sanciona a quien revele o difunda los datos contenidos en un sistema de informática con la pena de presidio menor en su grado medio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples desde acá el Palacio de Tribunales. Tal como adelantábamos en nuestro material, ese es el tema que nos convoca a raíz de, como adelantábamos, los hackeos masivos a los que muchos usuarios se vieron expuestos. Para este tema nos encontramos con Andrés Parra, él es abogado de Conadecus. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y también, como siempre, nos acompaña nuestro periodista Pablo Tapia del canal del Poder Judicial. Gracias Daniela, gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy. Preguntarte en primera instancia si estas 14.000 tarjetas de crédito y también luego estas 500 de débito y crédito que se filtraron durante el fin de semana, se encuentran protegidas, por lo menos los clientes, sus dineros que a lo mejor pudieron ser utilizados por organismos internacionales. ¿Ese dinero está protegido para estos clientes? Está protegido, esa es la afirmación principal, está protegido, porque después vendrá una investigación para saber, como ocurre en algunos casos, si los dineros que puedan faltar corresponden a operaciones que ha hecho el propio cliente o verdaderamente corresponden a operaciones de terceros. En el caso de ser operaciones de terceros, entonces los bancos tienen la obligación de responder. No es un tema si hay o no seguros, si hay o no otro tipo de contratos que pueda tener el banco, ¿Y en algún plazo? O decir que porque fue un delito hay una especie de fuerza mayor, en fin, que ellos no pudieron prever. No, es su responsabilidad. Andrés, preguntarte, ¿el sistema financiero de Chile actualmente tiene todas las herramientas para poder defenderse, para poder proteger las cuentas frente a un eventual hackeo masivo? Yo diría, no solo el sistema financiero, existen personas con plenas capacidades, pero lamentablemente muchos bancos contratan empresas que a lo mejor tienen cierto prestigio, pero no son los mejores para poder defender. O sea, yo he conversado con algunas personas que entienden del tema de seguridad, sobre todo seguridad bancaria, y me dicen, mira, aquí estamos muy lejos de los estándares de seguridad que se exigen en otros países y todo el mundo está contento, se pagan cientos de millones todos los meses por seguridad para este tema, pero no es el mejor. O sea, hay muchos elementos que aquí no son considerados y por eso el sistema lamentablemente es vulnerable, pero sigue siendo responsabilidad de ellos porque las herramientas para defenderse existen. O sea, no son necesarios, no son suficientes, No son suficientes todavía todos los estándares de seguridad que contamos en la actualidad. Exactamente. Perdón, hay muchos, pero como el sistema de hackeo y estos elementos computacionales avanzan día a día, entonces el problema es que acá no están al día en esas cosas y las personas que están al día no las consultan porque tienen contratado empresas que son ellos los que tienen la obligación de estar al día y no lo hacen. Ese es un problema de actualización. Ahora bien, tú comentabas que el dinero está efectivamente protegido. ¿Es necesario contratar un seguro, además de la protección que ya tiene que entregar una entidad financiera al uno depositar, ¿no?, el dinero y su confianza, obviamente, en esta? Objetivamente no es necesario. No es una obligación. No es una obligación porque es obligación del banco. O sea, lo que el banco hace es externalizar su responsabilidad, decirle al propio cliente, pague su seguridad, cuando ya la ha cobrado en las comisiones que a uno le cobra por la mantención de los productos. Está incluido a la seguridad bancaria, porque además está en la ley, que ellos tienen la obligación de hacerlo. Entonces, resulta abusivo que a uno le exijan, digamos,
como señalando, no todos tienen el mismo discurso para vender estos seguros, pero si a uno le dicen que si no contrata el seguro puede perder la plata, eso es mentira. Eso es absolutamente falso. La ley dice específicamente que los bancos tienen que hacer todo lo posible para evitar que sucedan, por ejemplo, estos hackeos masivos u otra vulneración a los consumidores. Lo que establece la ley es que tienen la obligación de resguardar. Entonces, ¿cómo resguardan? Es su problema. Tienen la obligación de resguardar. Ahí el consumidor ya Claro, queda totalmente aparte. El problema cuando la ley empieza a dar ejemplos, entonces siempre va a haber cosas nuevas que van a quedar fuera de la ley cuando ejemplifica, entonces tiene que ser en términos generales. Ellos tienen la obligación de resguardar los fondos que uno pone a disposición del banco. ¿Y pueden culpar, por ejemplo, al consumidor porque no tomó todas las medidas necesarias, algo básico? No, ellos tienen que hacerlo. Por ejemplo, cuidar más las claves o no poner una clave obvia, por ejemplo. No dar las claves. Bueno, el tema de las claves obvias, no hay ningún instructivo que uno le diga cuando contrata, uno le dicen, tiene que cambiarla. Y a lo mejor recomendar que la cambie todos los meses, pero en ninguna parte uno le dicen no ponga su fecha de nacimiento, la de sus hijos, porque son datos muy comunes, o algunos números de su propio root, en fin, cosas muy obvias. Tampoco hay un instructivo que a uno le diga esto no lo haga, pero es simplemente por educación, no por obligación. O sea, para educar al consumidor, eso falta. Ahora, en términos legislativos, la actual ley que puede proteger un poco la ciberseguridad es del año 93. El gobierno se comprometió en agosto, ya en este mes, enviar un proyecto. ¿Qué se podría esperar de este proyecto? ¿En qué podría innovar el gobierno para brindar de mayores herramientas tanto a las entidades financieras como a los mismos clientes que muchos sienten una especie de terror con esta situación de decir esto es un organismo internacional que puede venir de cualquier parte del mundo y se van a meter en mi tarjeta, en mis gastos? ¿Cómo podría avanzar la ley en esas protecciones? En realidad, como decía recién, mientras más la ley sea específica en ciertas materias, corre riesgo de dejar más cosas fuera. Yo creo que en estos casos la ley debe ser general y estricta, con situaciones así. Usted tiene la obligación de resguardar, porque hoy día es este sistema, mañana pueden inventar otro. Hace menos de 5 años jamás no hubiésemos imaginado que una tarjeta, simplemente por pasarla por cerca de una máquina, le iba a permitir a otra persona quedarse con los datos. Eso era inimaginable hace 5 años. Si la ley no lo hubiese contemplado, estaría fuera de la ley. Entonces, pero con una ley en términos generales, su obligación es resguardar, entonces haga un producto que no tenga estas deficiencias. Porque ahí, cuando a uno le hacen esta situación de que una simple máquina que pasa por el lado de uno le puede robar todos los datos, sin siquiera tocarlo a uno, en una fila alguien se pone por detrás al lado de la billetera y le quitó todos los datos. ¿Qué significa eso? Que está mal hecho el sistema nomás. Don Andrés, y respecto, por ejemplo, derecho comparado, ¿hay algunos mecanismos que se vea, por ejemplo, en sistemas financieros latinoamericanos que nosotros podríamos incorporarlos para mejorar esta situación? En Latinoamérica no podría decirlo. En Estados Unidos y en algunos países de Europa sí hay sistemas más seguros, muchísimo más seguros, porque ellos incluso permanentemente están contratando hackers para que estén al otro lado y dan premios, cosa que aquí nunca se ha hecho. Dan premios a los hackers para que vulneren los sistemas, entonces así los prueban, premios de millones de dólares. Y le dicen, si usted logra vencer mi sistema de seguridad, le doy $1 millón. Entonces mucha gente trata y no puede. Y si alguien lo logra, entonces quiere decir que para la empresa el sistema tenía una falla y lo reparó. Ahora me imagino que ahí también hay bastante responsabilidad de las universidades, de enseñar y educar también respecto a este tipo de temas. Estaba leyendo algunos informes que al 2020 cada 3 puestos para ciberseguridad iba a haber un profesional. Y en definitiva, actualmente en Chile solamente un instituto, que es el INACAP, imparte esta carrera y que el 2020 recién va a tener la primera generación que va a salir de informáticos expertos en ciberseguridad. ¿Puede también por ahí pasar el tema de este déficit que tenemos de protección actualmente?
Por supuesto, siempre se requiere que haya más gente preparada, pero también se requiere que haya gente permanentemente actualizada, si el tema está en eso. Porque yo puedo salir un año y al año siguiente estar desactualizado si no he estado pendiente de todos los cambios que se producen cada momento. ¿Sí? El problema es ese. Otro problema que tienen los bancos en relación al mismo tema de las tarjetas es que justamente cuando externalizan estos servicios de seguridad, incluso recuerdo el tema del Banco de Chile, que externalizó el envío de la información bancaria por correo, eso también está prohibido. O sea, no tienen conciencia de lo que significa que a una empresa tercera que no está amparado por la obligación de seguridad que tiene el banco, porque lo tiene por ley el banco. Ellos dicen, no, si nosotros los hacemos firmar contratos que sí ellos asumen esa responsabilidad, pero es un problema de contrato, no de ley. O sea, por ley ellos no tienen la obligación. Y uno le entrega toda la información, los movimientos, las cuentas, el RUT. Entonces, si todo eso llega a caer en manos de una persona con malas intenciones, es muy complicado. Don Andrés, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría poder preguntarle esto que le puede ayudar a las personas que lamentablemente sufrieron este hackeo masivo. En la ley específicamente está establecido que los sistemas financieros tienen que indemnizarlas por los daños sufridos por estos hackeos. Absolutamente. Tienen la obligación de restituirle todo lo que ellos perdieron. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, a mí me sacan plata justo cuando estoy a punto de hacer una operación bancaria con una promesa que si yo no la cumplo en el tiempo oportuno, a mí me cobran una multa. Ese perjuicio, si yo he tenido que pagar una multa por no poder responder a tiempo porque un hackeo me sacó la plata, tendría que demandarlo individualmente, sobre todo en un juzgado de policía local, porque es un tema individual, ley consumidor. Si fuese otro problema simplemente de indemnización civil, juzgados civiles. Pero si usa la ley del consumidor, que permite además daño moral y una serie de garantías más rápidas en el procedimiento, policía local es la recomendación. Perfecto, bueno, importantes consejos entonces para todas las personas que se puedan ver afectadas por este tipo de situaciones, de estos hackeos que están ocurriendo durante los últimos días y que esperemos que vayan bajando, vayan avanzando las tecnologías en el país. Agradecemos a Andrés Parra, abogado, asesor de Conadecus, y también a nuestra colega Daniela Forero. Muchas gracias, Pablo, Andrés, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias. A ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados para que nos sintonicen, vean nuestros programas, las notas que tenemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.